Bienvenidos, bienvenidas al Dojo de Mentalidad. Hoy aquí con una edición más, pero una edición muy especial, ¿sí? Pero bueno, primero, ¿cómo andan mis practicantes? ¿Cómo andan esos forjadores y forjadoras de mentalidad? Esas forjadoras y forjadores de destinos, ¿sí? Sean más que bienvenidas y bienvenidos al Dojo de Mentalidad. Las puertas del dojo están abiertas, momento de entrenar. Hoy inauguramos oficialmente la Biblioteca del Emprendedor, un nuevo espacio dentro del Dojo de Mentalidad. Sí, un espacio donde vamos a explorar algunos de los libros más importantes sobre productividad, negocios, liderazgo, ventas, marketing, filosofía práctica, toma de decisiones y desarrollo personal. Un montón, ¿sí? From the very best beginning, ¿sí? Desde el inicio ahí, quiero aclarar, digamos, algo. No vamos a hacer simples resúmenes, ¿sí? Simples resúmenes de libros para nada, no es esa la idea. Es parte de la idea, digamos, porque información hoy en día sobra, ¿no? Información hecha con IA, ves ahí esas voces robóticas, metálicas, hablando que, digo, cuando no queda otra, yo muchas veces me escucho mientras camino o mientras, no sé, cocino o me baño. Soy de escuchar mucho material, ¿no? Podcast, charlas TED, muchos audiolibros también, y de leer también, un montón. Pero bueno, digamos, creo que información hoy en día sobra y cosas mal hechas también, ¿no? Porque, digamos, resúmenes hay miles. Están los resúmenes de 8 minutos, de 10 minutos express, que te dan las ideas principales que, digamos, no tienen nada de desdeñable, todo lo contrario, me parece una idea brillante. Pero como bien digo, hay un montón, y hay un montón de cosas mal hechas o que no me gustan. Entonces mi idea fue proponerme hacer algo que yo respete, que a mí me guste, que cuando lo escuche de repente diga, che, qué completo este resumen, y qué bueno lo que trae a su vez de diferencial con respecto a otras propuestas, ¿no? Digamos, hay videos de 10 minutos y los hay por todos lados hoy en día, donde la gente teóricamente no tiene tiempo. Eso es mentira, todos y todas tenemos 24 horas. Pero bueno, nuestro objetivo es otro, digamos, ¿sí? Tomar las ideas más valiosas de estos autores, comprenderlas, por supuesto, explorarlas, sobrevolarlas, analizarlas, reflexionar y bajarlas a tierra y transformarlas en herramientas prácticas para la vida cotidiana. Eso es un poco la gran misión de Dojo de Mentalidad en todas sus vertientes, en todos los espacios que vamos a ir generando, tanto digamos, en la parte filosófica, en la parte que tiene que ver que nos metemos más bien con filósofos y filósofas y realmente en profundidad, con muchas reflexiones y temas muy, muy importantes, muy interesantes. Y bueno, a la hora de meternos con esta biblioteca de emprendedores, que creo que es una idea fabulosa, ¿no? Tener en un solo apartado un lugar donde no solo tengas los resúmenes, sino también tengas una parte práctica, una bajada a tierra, una guía de aplicación para tus proyectos, tanto en materia, digamos, a nivel individual como a nivel profesional, ¿no? Esa va a ser un poco la propuesta de Dojo de Mentalidad, porque, digamos, esto de bajarlos a tierra y de transformarlos en herramientas prácticas para la vida cotidiana, digamos, es muy dojo, ¿no? Porque en el dojo sostenemos una idea muy simple, que la filosofía es la práctica, no es algo separado de, ¿sí? Si una idea no modifica nuestras acciones y los resultados, ¿no? Difícilmente, digamos, modifiquen nuestros resultados, entonces. Y si modifica una idea nuestras acciones, evidentemente modifica nuestros resultados. Podemos inferirlo de manera lógica y muy sencillamente, ¿no? De manera muy simple. Por eso, en cada episodio vamos a incluir ejemplos, ¿sí? Analogías, anécdotas, reflexiones y aplicaciones concretas y ejercicios para que puedas experimentar estas ideas en tu propia vida y sacar tus propias conclusiones, ¿no? Y para inaugurar esta biblioteca elegí un libro que considero uno de los más importantes de las últimas décadas, por supuesto, entre muchos otros, pero me parece un libro importante, bastante cojudo, bastante lindo, bastante práctico, muy interesante, que realmente
realmente aplicándolo en tu vida realmente llegas a niveles de desempeño que en otra etapa evidentemente no los tenías después de aplicar este tipo de técnicas. El libro de hoy es Deep Work, ¿sí? O como bien le dicen, trabajo profundo, ¿sí? Una posible traducción es céntrate, que no es del todo fiel, más se entiende lo que digo. ¿Para qué el trabajo profundo? Para concentrarnos, para enfocarnos y para entonces tener otros niveles de desempeño. Entonces la traducción del libro, de este libro de Cal Newport, es céntrate. Yo lo tengo aquí a mis espaldas en mi hermosa, amada biblioteca. Y en la versión en inglés, en la versión original, es Deep Work, ¿sí? De Cal Newport, ¿sí? Digamos, él es profesor universitario, es investigador, ¿sí? Autor, ¿sí? Escritor, y una de las voces más interesantes cuando hablamos de, digamos, de concentración, de productividad y rendimiento intelectual, ¿sí? Y un poco ahí aparece una pregunta, si se quiere, incómoda, ¿sí? Quiero empezar con una pregunta, ¿sí? No para que me respondas a mí. No se trata de eso. La pregunta es para convidarte, sino para que más bien te la respondas honestamente a vos misma, a vos mismo, ¿sí? A ti mismo, a ti misma. Cuando, digamos, pensamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no dedicamos una hora completa a una sola tarea? ¿Qué tipo de respuesta te viene, ¿no? Una hora está conformada por minutos, ¿no? Por 60 minutos, X cantidad de segundos, de milésimas, ¿no? Hablo, digo, ¿hace cuánto tiempo, por ejemplo, hace que no dedicas una hora completa a una sola tarea? Una hora, 60 minutos sin revisar el teléfono, por ejemplo. Sin mirar las notificaciones, sin mirar WhatsApp, sin abrir Instagram, sin revisar correos, ¿no? Mails. Sin saltar de una pestaña a otra, sin hacer multitasking. ¿Hace cuánto tiempo, digamos, dedicas una hora a una sola tarea, una sola dirección, una sola intención? Si sos de los que lo viene haciendo, enhorabuena y te felicito. Si sos de los que no, es simplemente un mero ejercicio de observación para pasar a lo siguiente, ¿no? A lo que nos requiere aquí el libro, a lo que nos va a convidar a la idea increíble que traemos hoy con este resumen del libro, de esta obra maestra, ¿sí? Del trabajo enfocado, digamos, porque digamos, si somos sinceras, si somos sinceros, para muchas personas esto se ha vuelto, digamos, extraordinariamente difícil, ¿no? En una época donde, digamos, ha mermado la atención per cápita, ¿no? El nivel de atención per cápita, tanto en infantes, ¿no? En niños, adolescentes, como en adultos. Y esto es curioso, nunca tuvimos tantas herramientas a la mano. Nunca tuvimos tanta gente, tanta información valiosa. También hay información de rara procedencia. Siempre está bueno ir a las fuentes y ver de dónde traemos, qué traemos, por qué lo trajimos y si realmente, digamos, es bueno o no, es lícito o no utilizar esa información o no. Pero en una era rápida donde nunca tuvimos tanta tecnología, información, herramientas a mano, muchas veces cosas, ¿no? En este ritmo frenético se nos escapan y bueno, pasan de largo, digamos, y sin embargo, digamos, cada vez parece costarnos más el hecho de concentrarnos también, ¿no? Un poco queda en evidencia de múltiples maneras, ¿no? Hay múltiples aspectos que podríamos analizar para realmente aseverar tal sentencia y digamos, cada vez parece costarnos más sostener la atención. ¿Se dieron cuenta o no? Concentrarnos, digamos, cada vez parece costarnos más permanecer en una tarea. Y ahí creo que es donde comienza este libro maravilloso. Pero bueno, digamos, podríamos comenzar, además de plantear esta linda tesis y esta cuestión que ya empezamos a observar desde el inicio, que está patente en esta contemporaneidad. Bueno, digamos, ¿por qué deberíamos escuchar a Cal Newport? ¿Por qué es interesante este hombre, este autor, este investigador, este personaje increíble? Digamos, lo primero que me gusta de Newport es que no es el típico gurú de internet, ¿sí? No construyó su reputación subiendo videos motivacionales.
¿Se entiende? No vende fórmulas mágicas, no promete tampoco resultados instantáneos, como muchas personas hay, ¿no? Haciendo esto en Internet, en las redes, en las redes sociales, en la net, ¿sí? Es profesor de Ciencias de la Computación de Georgetown, ¿sí? En Estados Unidos. Digamos, es investigador, es escritor, ¿sí? Y alguien que lleva años estudiando cómo las personas traducen, digamos, la cuestión de la producción, o sea, cómo producen trabajo intelectual de alto nivel, ¿sí? De alto refinamiento, digamos, evidente, ¿no? Mientras que, digamos, muchos autores hablan de productividad, digamos, desde la organización, ¿no? O hablan de la gestión del tiempo, Newport decidió observar algo diferente, que no necesariamente es esta cuestión lineal que te planteamos de las organizaciones o la gestión simple del tiempo, que digo, a veces no es tan simple, sino el tema de abordar, ¿no? La cuestión de nombrar, de nomenclar sencillamente la cuestión de la gestión del tiempo, digamos. Newport decidió observar algo distinto, ¿sí? Algo distinto y su distintivo viene de la mano de la atención. Decidió observar esto diferente, la atención, y observó algo inquietante, ¿no? Digamos, mientras la tecnología avanzaba, ¿no? Avanza, digamos, la capacidad de concentración parecía deteriorarse. Ese es el típico caso del que hablan, ¿no? ¿Cómo serían? Las funciones, ¿viste? Tenés la función exponencial y las que son, digo, inversamente proporcionales, ¿no? Mientras una sube y está en alza, la otra es, algunas son directamente proporcionales, mientras una sube, la otra variable. En este caso son inversamente proporcionales las variables, es decir, mientras una avanza, mientras la tecnología avanzaba, ¿no? Y fue subiendo, la capacidad de concentración parecía, o se supone, se infiere que fue en deterioro, ¿no? Fue mermando, fue disminuyendo. Mientras las herramientas se volvían más poderosas, las personas parecían, digamos, cada vez más dispersas, ¿sí? Y entonces comenzó él a hacerse una pregunta: ¿y si la concentración profunda se estuviera convirtiendo en una suerte de ventaja competitiva en esta era de la tecnología, en esta contemporaneidad? Y si la capacidad de enfocarse fuera una de las habilidades más importantes del siglo XXI, ¿qué? ¿No? Toda la tesis de Deep Work, ¿no? De Céntrate, de este librazo de este autor, gira en torno a esto, ¿no? Mientras la mayoría compite por llamar tu atención, las personas más valiosas están aprendiendo a protegerla. Y esto un poco nos deja en la puerta, ¿no? Nos lleva, digamos, nos deja en la antesala del problema que intenta resolver este libro, que me parece fabuloso nuevamente, digamos, y por eso creo que digamos, lo traemos acá, obviamente. Digamos, acá aparece algo muy interesante, ¿no? La mayoría de las personas cree que tiene un problema de tiempo, ¿sí? No me alcanza el día, dicen. Hemos dicho, decimos, si nos descuidamos, ¿no? Tengo demasiadas cosas, no llego, no me dan los tiempos, necesito organizarme mejor, ¿no? Son todas frases que de algún modo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. De algún modo uno va escuchando ahí, ¿no? La gente, el común denominador de las personas se maneja desde un lugar en el cual, digamos, aseveran hacen este tipo de afirmaciones. Y para alguien como Newport, o alguien que de repente no está, digamos, con cierto nivel de cintura, cierto nivel de muñeca, entrenada en las cuestiones de organización y de tiempo, para alguien que te es productivo, eminentemente ejecutiva, ¿no? Y sabe de esta cuestión, bueno, medio que estas frases como que no alcanzan un poco, ¿no? Como que le hacen un poco de ruido a este tipo de personas. Digamos,
Pero Newport propone una idea completamente distinta. Quizás, bueno, como te decía antes, no, todos tenemos 24 horas. El hecho de que no tenés tiempo es una falacia. Todos tenemos un tiempo finito, un tiempo limitado, es decir, desde que nacemos hasta que morimos, transcurre nuestra vida, ¿no? ¿Y qué habremos hecho? Bueno, habrá sido la suma de las decisiones, el interés compuesto de nuestras acciones, ¿no? Lo que arrojó nuestros resultados y, bueno, la vida que tuvimos en general, ¿no? Más, menos, para un lado, para el otro, sin ser demasiado rígidos, pero podríamos inferir esto, ¿no? Decir esto. Y Newport propone una idea completamente distinta. Digamos, quizás no tengas un problema de tiempo, es lo que él dice, ¿no? Quizás tengas un problema de atención. Atención, ¿sí? Pensalo un momento, digamos. ¿Cuántas veces abriste el celular hoy? ¿Sí? Digamos, el móvil, ¿no? El teléfono móvil, como dicen en España. ¿Cuántas veces cambiaste de tarea? ¿Sí? Te distrajiste de eso que que era teóricamente el foco de tu atención o tu objetivo a cumplir, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces te interrumpieron hoy? Es decir, ¿quién digamos, no bloqueaste los canales de interrupción, te golpearon la puerta, tenés acceso a escuchar la puerta y no tenés un lugar, digamos, un compartimento, una oficina cerrada herméticamente, con un cartel o un anuncio o una secretaria que te frena a la gente, te diga, che, no está o está ocupado, se desocupa o a partir de las 15 te puedo dar cita, o digamos, cuando tenemos toda la cuestión de que nos suena, tenemos el sonido activado, todo son notificaciones y todo, y bueno, seguramente el mundo te termina interrumpiendo, porque además son especialistas en interrumpirte, ¿no? Desde la familia en adelante, lo que quieras, basta que te pongas una tarea para que te interrumpan, para que digas, che, voy a estar ocupado, no me interrumpan, para que te interrumpan. De ahí en además, bueno, es infinita la lista, pero digo, ¿cuántas veces te interrumpiste a vos mismo, inclusive, intentando hacer una tarea, ¿no? No cuántas veces te interrumpieron también desde la afuera, digamos, porque una de las una de las cosas, digamos, más interesantes que muestran distintas investigaciones es que después de una interrupción importante, esto no lo dice el libro, es algo que yo he leído ahí porque también me interesan todos estos temas de productividad, ¿no? Hay otro tipo de literatura, de investigaciones, otro tipo de libros, de títulos que están muy muy buenos, pero una investigación bastante interesante que me gustó mucho, habla de que cuando alguien te interrumpe, cuando alguien realmente te hace una interrupción clara y vos estabas concentrado con el foco en algo, digamos, pueden pasar más o menos aproximadamente entre 21 a 23 minutos promedio. Jugamos a decir, ¿no? Hasta 25 minutos, media hora han hablado algunas personas en el promedio, pero más o menos entre 21 y 23 minutos uno tarda hasta recuperar completamente el foco anterior, ¿no? Ese nivel de trabajo profundo del que hablamos, ese deep work, ¿no? Cuando llegás al clímax, no cuando empezás y estás, ¿no? Bordeando el asunto, te estás metiendo, abriendo los architos, no, cuando ya estás metido en materia, súper concentrada ahí, y te interrumpen, por lo general uno puede llegar a tardar hasta unos 21, 23 minutos promedio en volver a alcanzar ese nivel de foco anterior, ese nivel de trabajo profundo y de deep work del que nos habla este investigador, este autor increíble, este escritor de Georgetown, esta ciudad de Estados Unidos, ¿sí? Es un distrito de Columbia, ¿no? en la USA. Digamos, pensalo un poco, ¿no? Una notificación no te roba 10 segundos, puede robarte media hora de profundidad, ¿sí? Puedes sacarte del estado mental donde ocurren las mejores ideas, ¿sí? Las mejores decisiones, los mejores avances o aprendizajes, ¿sí? Cuando eso sucede, indiscriminadamente, ¿no? Cuando sucede varias veces al día, ¿sí? La calidad de nuestro trabajo, de nuestro enfoque, se resiente, evidentemente se ve afectada, ¿sí? La calidad de nuestro pensamiento se resiente, y muchas veces también la calidad de nuestra vida, ¿sí? Entonces llegamos a esta cuestión que se trata, ¿no? Que es el deep work y el shallow
work, ¿no? Shallow, con SH y W al final. Digamos, para explicar todo esto, Newport introduce dos conceptos fundamentales, ¿sí? Que están buenísimos como para que sean bien gráficos y bien distintivos de lo que él quiere, digamos, expresar. Siempre entre un extremo y el otro hay un promedio y por contraste, bueno, exagerando o yéndonos hacia un extremo entendemos el otro muchas veces o el intermedio, ¿no? Y en este caso, el trabajo profundo y el trabajo superficial, si se quiere, ¿no? Que son estos dos conceptos que él introduce, el deep work y el shallow work, digamos, y probablemente, digamos, esta sea la distinción más importante de todo el libro. ¿Sí? Porque es justamente a partir de esto, bueno, es el puntapié inicial de toda una cadena de reflexiones y pensamientos y de estrategias y por ende, bueno, de acciones que uno puede tomar en la vida para justamente diferenciar estas dos modalidades de trabajo evidentes, ¿no? Porque una ves que, digamos, la entendés a esta distinción, a esta cuestión que subraya este autor, digamos, empezás a verla en todas partes de algún modo, ¿no? Trabajo profundo versus trabajo superficial, o no tan versus, sino también complementando. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de interpretar esto, de combinar esto, ¿no? Decíamos recién que Newport construye buena parte del libro alrededor de estos conceptos, ¿verdad? Deep work y shallow work. Bueno, trabajo profundo y trabajo superficial. Y aunque parezcan términos sencillos, digamos, en realidad describen dos formas completamente diferentes de vivir, ¿sí? El trabajo profundo consiste en actividades realizadas en estados de concentración, ¿sí? De foco total, ¿sí? De concentración total. Y hay actividades que exigen nuestras capacidades mentales al máximo, al punto de que eche humo nuestra cabeza, ¿verdad? Son esas que realmente nos hacen pensar. Pensar es, acordate, que pensar es un movimiento arduo, lento y dificultoso. No es como imaginar que uno piensa, son cosas distintas, ¿no? Entonces, actividades que nos obligan a pensar, a crear, a resolver problemas, a comprender, ¿no? A aprender, a aprender con H intercalada, a construir significado, a construir lo que sea a través de ese significado en la realidad, en la virtualidad, ¿no? En la de la manera intelectual, ¿no? Y justamente por eso, gracias a todo ese proceso, se producen un montón de resultados valiosos, ¿sí? Realmente los resultados de ese proceso tan rico, ¿no? Así como existe la motricidad fina, ¿no? La motricidad en el sentido de mover el cuerpo y la motricidad no es lo mismo que la motricidad fina, habilidades muy especiales de gente muy superdotada a un nivel muy específico en diferentes materias. Bueno, la calidad del pensamiento y la destilación de la energía intelectual superior, ¿no? Este destilado, bueno, de la gota concentrada de nuestra energía mental, justamente surge a través de todo este proceso en el cual alcanzamos un punto álgido, un punto máximo, y justamente por eso es que se reproducen, digamos, tenemos como resultado, digamos, un resultado valioso. En cualquier materia, no importa, ¿no? Por ejemplo, escribir un libro, ¿sí? O diseñar una estrategia, armar un plan, etapa por etapa, detalle a detalle, crear una empresa con todo lo que implica, con todas las partes componentes y con el nivel de complejidad al que vamos a estar expuestos a la hora de embarcarnos en este tipo de proyectos, en estos proyectos de tal envergadura, ¿no? Aprender una habilidad compleja, se entiende que requiere de múltiples variables, ¿no? Y abrazar todas estas múltiples variables con un nivel de simpleza, bueno, requieren realmente de un nivel de concentración y de foco importante, ¿no? A incorporar la curva de aprendizaje que tienen algunas cosas, ¿no? Incorporar las variables para manejarlas de una manera natural y de una manera sencilla, bueno, requieren no solo una comprensión cabal, sino además una repetición en el tiempo y una práctica para incluso asentar esos conocimientos, cristalizarlos e incorporarlos, digamos, de una manera natural, ¿no?
aprender una habilidad compleja, gente como programar o como investigar o como resolver, esta gente que tiene la capacidad de resolver problemas difíciles. No, no hablo solo de álgebra, los problemas son también de muchas índoles diferentes, distintas, pero al fin y al cabo está la capacidad resolutiva y las herramientas y el criterio, el buen gusto, la sensibilidad, la información que uno pueda poseer para combinar todas esas variables y al fin y al cabo resolver una situación difícil, un problema difícil que está frente a nosotros, un desafío, si se quiere, ¿no? Un desafío a la altura del intelecto de cada persona y a la altura del expertise o la sabiduría que cada uno o una posea, ¿no? Todo eso pertenece al territorio del trabajo profundo. En cambio, el trabajo superficial está compuesto por tareas logísticas, ¿sí? Administrativas, de algún modo, si se quiere, repetitivas, mecánicas o automáticas, cosas que uno de repente puede hacer sin pensar demasiado. No quiere decir que uno no haya pensado en algún momento o no haya incorporado esa habilidad, aunque sea una habilidad más blanda, con respecto al núcleo duro que proponíamos anteriormente, ¿no? Esta cuestión de pensar profundo, no porque sea una blanda y una dura, ¿no? Sino por darle alguna cualidad y un contraste a estas cuestiones, ¿no? Pero en este tipo de tareas, ¿no? más repetitivas y generalmente fáciles de replicar, bueno, se juega en otro tipo de concentración, otro tipo de tiempo, otro tipo de energía, ¿sí? Otro tipo de resultados en diferentes áreas que no necesariamente son áreas medulares o nucleares, ¿no? No son el núcleo, el quid de la cuestión. Pero bueno, por ejemplo, aparecen o surgen, ¿no? Tareas más cotidianas que tienen bastante relevancia, llegado el caso, y son tareas importantes, que de repente son, por ejemplo, responder correos, mover archivos, nomenclar, clasificar, actualizar planillas, no sé, revisar mensajes, ¿no? Acciones que, si bien requieren que estés ahí presente, no tienen ese nivel de profundidad metódica, esta cuestión incisiva, ¿no? De meterle zoom y que no pixele. Pueden hacerse ahí mal o bien, más para acá o más del lado de la excelencia o de la mediocridad, no requieren de muchísimo más caudal que la posibilidad del trabajo profundo, ¿no? En cuestiones de todo, tiempo, energía, recursos, conocimiento, y por ende los resultados, ¿no? Participar en reuniones innecesarias o medio ese tipo de reuniones en las que incluso muchas veces se pierde el tiempo. Por eso valoro muchísimo las habilidades, los métodos ágiles, ¿no? Como por el método Scrum, tener reuniones de parado, sabiendo de antemano qué vas a ir a decir, qué tipo de temas vas a plantear, ¿no? Y en 10 minutos nos fuimos, que analizamos todos los puntos y estuvo ok, digamos, pero muchas veces uno participa de reuniones que se dilatan, ¿no? Se pierde mucho tiempo, porque bueno, el tiempo no vuelve, es un recurso finito que es interesante proteger, más llegado a cierto punto y después de ciertas experiencias, si uno quiere llevar a buen puerto o a un puerto distinto el proyecto de vida de cada una a nivel individual, personal, ¿no? Pero digo, todas este tipo de actividades que pueden ser más superfluas o no son actividades malas, pero tampoco son actividades que cambian realmente el juego, no son actividades que te terminan moviendo la aguja, el rumbo de la empresa, ¿no? En cuestión del proyecto realmente. Digamos, no son la típica actividad que tenga que desarrollar de manera importante, urgente, digamos, un CEO de una empresa, de una multinacional, de una corporación. Son más bien tareas que, sacando todo tipo de desdén, sin desdeñar ningún tipo de actividad, que tranquilamente son tareas que se asignan, por ejemplo, a un secretario, secretaria. ¿Son importantes? Sí, pero digo, tienen otro nivel de jerarquía con respecto a otras. Siempre es con respecto a qué. No hay nada mejor ni peor en muchos sentidos. Simplemente son niveles de complejidad, de dificultad distintos. ¿Y esto es grande? Sí, una hormiga es grande con respecto a un átomo, ¿sí? Pero una hormiga quizás es pequeña con respecto a un perro, ¿sí? Y un perro quizás es grande con respecto a una hormiga, pero respecto, digamos, a un humano, quizás es bajo. Y un humano es grande con respecto a una hormiga, pero quizás con respecto a una montaña, no.
y la montaña con respecto al cielo. Entonces siempre ponemos con respecto a qué, como para dar un marco, porque no es una cuestión de, digo, y esa es una variable. Alto, sí, alto, pero luego que alto significa mejor o pequeño significa peor, no necesariamente. Dependiendo del contexto y dependiendo de qué hablemos, siempre contexto, gente, ¿no? Pero acá aparece algo muy interesante, ¿sí? Que si bien no son actividades, por así decirlo, que cambian el juego, la mayoría de las personas sabe perfectamente qué actividades son profundas y cuáles son superficiales, ¿no? Simplemente lo sabes, porque es de público conocimiento, es obvio, ¿no? Es diametralmente distinta una energía que la otra, una tarea que hay que realmente embarcarse, te das cuenta cuando necesita y requiere de un trabajo profundo y otra que no lo requiere de repente, tranquilamente, no viene el caso aclararlo porque cae, ¿no? De maduro. Pero aún así igual terminan dedicando la mayor parte de su tiempo al trabajo superficial, ¿no? ¿Y por qué se hace se cae en este tipo de dinámicas, ¿no? O este tipo de tareas, o nos requieren este tipo de tiempo cuando no deberían? Porque, digamos, el trabajo superficial suele ser más cómodo, ¿sí? Suele ser mucho más cómodo con respecto a que al trabajo profundo, ¿no? Siempre con respecto a qué, ¿no? Queda en evidencia este contraste, ¿no? Es muy bonita la estrella que brilla tanto en el cielo porque hay un telón bien oscuro de fondo. Este contraste permite admirar la belleza de lo pequeño, pero quizás también la vastedad de lo grande, ¿no? De lo que hay en el fondo. Entonces, una es complementaria de la otra, pero no necesariamente una es lo mismo que la otra, ¿verdad? El nivel de dimensión, a no confundir planos en ese sentido, ¿no, gente? Entonces, digamos, esto nos da la sensación, estar haciendo este trabajo superficial y cómodo, nos da la sensación de estar haciendo cosas, ¿no? La sensación de movimiento, nos hace sentir ocupados, ocupadas, nos da pequeñas dosis de satisfacción, vamos a llamarla inmediatas, ¿sí? Hay un nivel de dopamina que ahí se puede llegar a jugar, mientras que, digamos, el trabajo profundo exige algo mucho más difícil, requiere esfuerzo, requiere paciencia, requiere incomodidad incluso, requiere persistencia y justamente por eso genera resultados extraordinarios. ¿Sí? La mayoría de las personas no evita el trabajo profundo porque sea incapaz. Lo evita porque es incómodo. Y justamente detrás de esa comodidad, digamos, suelen encontrarse las mayores recompensas. Es tan simple como eso. ¿Se entiende, gente? Interesantísimo, ¿no? ¿Cómo venimos hasta aquí? Yo creo que venimos muy bien, digamos. Es un tema que, como ves, hay tela que cortar, da que hablar, ¿sí? Si analizamos la economía del siglo XXI, ¿sí? Y acá, digamos, Newport, el bueno de Cal, introduce una idea muy importante, ¿sí? Durante gran parte de la historia, bastaba con trabajar duro, ¿o no? ¿Sí? Y hoy eso ya no alcanza. La economía moderna premia especialmente a tres grupos: quienes dominan tecnologías complejas, quienes son excepcionalmente buenos en lo que hacen y quienes poseen acceso al capital. ¿Sí? Pero para pertenecer a los dos primeros grupos hay una habilidad indispensable, ¿no? La capacidad de aprender rápidamente cosas difíciles. Entonces, digamos, no basta con trabajar duro, sino la idea es trabajar duro en lo inteligente, de manera inteligente, ¿no? Muy en sintonía o en relación con el principio, con la ley de Pareto, que habla de esta ley del 80-20, ¿no? Que el 20% de tus resultados, de tus acciones, digamos, perdón, el 20% de tus acciones, digamos, produzcan el 80% de tus resultados. Trabajar smart, ¿no? Trabajar inteligente. Entonces, para aprender rápidamente cosas difíciles, evidentemente necesitamos ¿qué? Concentración. Y vaya si necesitamos un montón de ella. ¿O no, gente? Mucha concentración. Por eso, digamos, creo que, o sea,
Newport sostiene que la atención profunda se está convirtiendo en un gran diferencial, ¿no? En una ventaja competitiva con respecto a la gente que de repente no tiene ese nivel de enfoque o de concentración, que no puede sostener grandes bloques, ¿no? De productividad, enfoque puntual y específico, ¿no? En este trabajo profundo para producir justamente eso que sí te mueve la aguja, eso sí que produce los resultados distintos, ¿no? Esa capacidad de entender, ¿no? ¿Cuál es esa cosa que cuando la hago todo lo demás mejora, todo lo demás tracciona? Y la gente que tiene este nivel de profundidad de pensamiento en la acción, realmente, bueno, termina consiguiendo los resultados de esta excelencia de la que hablamos, ¿no? Este conglomerado, este grupo de tres, grupos de personas que sí, como bien destacábamos un poquito antes, consiguen un diferencial con respecto a las demás personas, ¿no? Lo que la economía moderna termina premiando justamente, ¿no? Quienes dominan estas tecnologías complejas, quienes son excepcionalmente buenos en su materia, ¿no? En lo que les convocan, lo que hacen, ¿no? Y quienes poseen justamente el acceso al capital. Mientras que, bueno, esta ventaja competitiva resalta ¿por qué contraste? Por el contraste de que, digamos, mientras la mayoría se distrae y está perdiendo el tiempo en tareas que realmente no mueven la aguja y son, no te digo irrelevantes, pero de poco impacto, algunas personas continúan entrenando su capacidad de pensar, ¿sí? Y eso produce una diferencia enorme en el interés compuesto en el mediano largo término, ¿no? A largo plazo. Y por eso aquí en Dojo de Mentalidad siempre nos tomamos, digamos, el detenimiento de traer este tipo de ideas para reflexionar juntas y juntos. Mi idea es convidarle, por supuesto que hay gente que ya consumió este tipo de contenido, que ya la tiene súper clara, pero también este programa está hecho para refrescar a quienes tienen súper claro esto y ahí de repente el polvo del tiempo se los tapó sin más, o nada, el simple hecho de refrescarlo te vuelve a dar un poco de oxígeno, o te vuelve a reavivar la llama, o no, o vuelve a darte un ángulo, un diferencial que de repente estábamos pasando por alto. Y siempre es bueno volver a sobrevolar este tipo de cosas. Si ya tuviste la oportunidad de acceder a esta info, este libro en este caso, u otro libro que traigamos para analizar otro día, ¿no? Otro resumen de libros, pero bueno, muy interesante lo que plantea hasta acá Cal Newport en su libro Deep Work, ¿sí? Céntrate. Ahí es donde aparecen también en alguna parte Carl Jung y la torre de Bollingen, ¿sí? Llegamos, digamos, ahora a una de las historias más fascinantes del libro, ¿sí? Carl Gustav Jung, uno de los psiquiatras, digamos, más influyentes, ¿no? Psicólogos, psiquiatras más influyentes de toda la historia de la humanidad, yo creo. En un principio discípulo de Freud, luego creo que, bueno, se desmarcó rotundamente, ¿no? Él fue fundador, hablamos, bueno, de Freud como el fundador de la psicología analítica, ¿no? Y autor de algunas de las ideas más importantes del siglo XX, nada más y nada menos que el maestro de Jung, ¿no? Pero Jung, digamos, enfrentaba un problema, ¿sí? Su práctica profesional consumía tiempo, ¿sí? Las obligaciones cotidianas consumían tiempo, las personas consumían tiempo. Y para desarrollar sus teorías necesitaba algo diferente, ¿sí? Necesitaba profundidad, necesitaba silencio, ¿sí? Necesitaba espacio mental, este oxígeno del que te hablo. Entonces, o este ma del que hablan digamos, en Japón, ¿no? Este Mayai, la distancia, digamos, entonces hizo algo extraordinario él, ¿sí? Se construyó una torre de piedra en Bollingen, un lugar apartado, ¿sí? Un refugio, un espacio diseñado específicamente para pensar, ¿sí? Allí él pasaba largas temporadas escribiendo, reflexionando, investigando, desarrollando ideas, y muchas de las contribuciones más
impertinentes, no, más importantes, ¿no?, de Jung, nacieron de este entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque él comprendió algo que muchas personas todavía no comprendemos, no entienden, no entendemos quizás. Vos quizás sí lo entendés, ¿no? Pero hay algunas personas que no lo entienden, ¿sí? Las grandes ideas necesitan espacio. La creatividad necesita espacio, ¿sí? La reflexión necesita espacio. Y la profundidad rara vez aparece en medio del ruido constante. Habrá quienes lo logran, ¿sí? Pero bueno, son los menos. Quizás vos lo lográs, quizás tú lo has logrado, pero digamos, hay gente que de repente le cuesta un poco más. Siempre hay que pensar que no todos tenemos el mismo nivel de desarrollo en las mismas áreas, ¿no? En la misma cantidad. ¿Sí? Algunos tendrán un 20% desarrollado de inteligencia motriz en tal o cual área, otros respirarán mejor, otros leerán más rápido. Cada una es diferente, ¿no? Pero, digamos, quizás no hace falta construir una torre en el medio del bosque, como hizo el bueno de Carl Jung, de Carl Gustav Jung, pero digamos, para que aparezca esta profundidad, digamos, es evidente que algún tipo de cuidado, algún tipo de resguardo con respecto a cómo habitar el espacio, a qué tipo de interrupciones, a qué tipo de personas tendremos alrededor, bueno, son aspectos que tendremos que empezar a tener en cuenta como para hacer nuestra propia experiencia y ver si realmente esto es así o no, ¿no? Pero digamos, si bien no necesitamos construir la torre de Carl Jung, quizás sí necesitamos construir espacios protegidos para pensar. Y eso es algo que muchos emprendedores y emprendedoras terminan olvidando, ¿no? Trabajan, corren, resuelven problemas, contestan mensajes, pero casi nunca piensan digamos, en algunas cuestiones profundas y en cómo proteger su energía o su tiempo o en cómo mejorar su estrategia. Y cuando dejamos de pensar, gente, terminamos reaccionando ante la realidad inmediata, ¿sí? Ante la realidad que nos aborda sin más y que no nos pregunta qué tal estamos, si necesitamos profundidad o no. Y al terminar reaccionando a esta realidad, bueno, en lugar de diseñar nuestra realidad o nuestro tiempo, y bueno, evidentemente también el nivel de resultados es totalmente distinto, es diametralmente diferente, ¿sí? Las grandes ideas necesitan espacio y una mente permanentemente interrumpida rara vez produce pensamientos extraordinarios, ¿sí? Si vemos un poco otra de las cuestiones que nos presenta el libro, la historia de Adam Grant, ¿sí? Otro ejemplo que Newport, digamos, utiliza justamente este profesor de Wharton, ¿sí? Este investigador, autor bestseller, digamos, Grant tenía una productividad académica extraordinaria, ¿sí? Publicaba investigaciones a una velocidad que sorprendía a muchos colegas. Y cuando estudiaron sus hábitos, bueno, descubrieron justamente algo muy curioso, ¿no? Algo curioso por lo menos. Digamos, no trabajaba alternando constantemente entre tareas, él, ¿sí? Agrupaba largos bloques de trabajo profundo. Y por eso tenía los resultados que tenía, ¿no? Periodos dedicados exclusivamente a investigar, periodos dedicados exclusivamente a escribir, y periodos dedicados exclusivamente a pensar, ¿sí? Luego volvía a otras actividades, sin más, ¿no? El bueno de Grant. Y después, digamos, regresaba nuevamente a la profundidad. Esto contradice una idea muy popular. La multitarea, ¿no? El famoso multitasking, si analizamos esta palabra anglosajona que está muy de moda, ¿no? Esta conquista indirecta, que ya es más bien directa que indirecta, ¿no? De la cultura anglosajona sobre el mundo, como han instalado no solo las ideologías, sino el idioma a través del cine, de las series y de todo lo que hay. Y bueno, hoy en día el tema de la multitarea, ¿no? Del multitasking está muy instalado, muy instaurado, porque digamos la multitarea pinta muy eficiente,
este término que lo describe también, pero digamos, numerosas investigaciones muestran que nuestro cerebro no hace realmente varias tareas complejas al mismo tiempo. ¿Sí? Está estudiado científicamente, gente. Lo que hace es cambiar rápidamente de una tarea a otra nuestro cerebro, ¿sí? Y cada cambio además tiene un costo, no es gratuito. Todo requiere energía, requiere atención, requiere tiempo. ¿Sí? Por eso Newport insiste tanto en los bloques profundos, porque cada vez que cambiamos de contexto, pagamos un precio invisible. ¿Sí? Algo que de repente vos no lo ves por ahí en el bill, ¿no? En la cuenta, en la factura, pero que algo te termina costando. Nada es gratuito, gente, todo cuesta algo. Y cuanto, digamos, más complejo es el trabajo, bueno, más caro termina resultando el precio, ¿no? Nos termina resultando, digamos, impagable alguna que otra factura, si nos lo ponemos a pensar. Y por ende, los resultados. Entonces, que no te extrañe que este diferencial, que aparenta ser simple, ¿no? Deep work y shallow work, bueno, terminan dándonos un nivel de resultados totalmente distinto, gente, en el tiempo. Y bueno, como para tenerlo en cuenta, qué sé yo, ¿no? Es algo que plantea el libro que me parece por lo menos interesante. Por eso lo traemos acá en el podcast. Y si un poco hacemos una reflexión desde el dojo, ¿no? Quiero darte una pregunta, quiero dejarte una pregunta, convidarte una pregunta. ¿Cuánto tiempo de tu semana está dedicado a construir? ¿Sí? ¿Y cuánto dedicado simplemente a reaccionar? Digamos, porque responder mensajes no es necesariamente avanzar, ¿sí? Es responder, sí, y es en lo operativo también. A través de responder se mueven muchas cosas, ¿no? Hay resultados, pero digo, atender urgencias no siempre significa progresar, ¿sí? Estar disponible para todo lo que hay alrededor no significa necesariamente progreso, aunque resuelva cosas y sea eminentemente ejecutiva. Y estar ocupado no es lo mismo que crear valor. Son cosas muy distintas, ¿sí? Tal vez una de las preguntas más importantes que podemos hacernos sea esta, digamos, ¿qué porcentaje de mi vida transcurre en trabajo profundo? ¿Cuántos bloques de trabajo profundo poseo o meto, ¿no? Ahí por semana o por día? ¿Puedo medirlo? ¿Puedo medir este progreso en los resultados? ¿Tiene o no influencia cuando realizo una tarea o un conjunto de tareas a través del resultado profundo? ¿Tiene coherencia hacerlo? ¿O no? ¿Puedo diferenciar mi shallow work de mi deep work? Mi trabajo liviano versus mi trabajo pesado, mi trabajo profundo o mi trabajo más superficial, más automático, más mecánico. Bueno, si no lo estuve observando, podemos comenzar a observar, ¿no? ¿Qué porcentaje de mi vida transcurre justamente en trabajo profundo, ¿no? Porque probablemente la respuesta a esa pregunta explique buena parte de nuestros resultados, gente. Por eso mismo es interesante este libro y por eso mismo lo traemos desde Dojo Mentalidad, porque me parecen muy valiosas estas ideas. Porque, digamos, el trabajo profundo no solamente es valioso, sino también extraordinariamente raro, ¿sí? ¿Y por qué nuestra cultura moderna, digamos, al fin y al cabo, parece estar organizada precisamente para hacer la roca, ¿no? El palo en la rueda parece estar precisamente organizada para dificultarlo. Y esto es sospechosamente evidente, ¿no? Cómo estamos tan jalados, tan jalonadas y jalonados por tantas distracciones, y cómo se ha hecho, de algún modo, se ha normalizado este nivel de interrupción, tanto por parte de las demás personas como por parte de nosotros mismos. Y qué poco nivel de control de nuestra energía, de nuestro tiempo, al fin y al cabo tenemos con respecto a esta cuestión de los resultados, ¿no? Cómo se ven patentes los resultados en la calidad de nuestros trabajos, para pensarlo, es por lo menos interesante hacer el ejercicio, ¿no? Y digamos, ¿por qué, ¿por qué el trabajo profundo es tan raro, ¿no?
hasta ahora vimos algo importante. El trabajo profundo genera mucho valor, ¿no? O más valor que de repente cierto nivel de trabajo, vamos a llamarlo superficial, ¿sí? De trabajo liviano. Eh, digamos, el trabajo profundo permite aprender más rápido, permite cristalizar los conocimientos, permite producir mejores resultados, permite desarrollar habilidades más complejas, ¿sí? Entonces, aparece una pregunta lógica. Si es tan útil, ¿por qué tan pocas personas lo practican? Y acá Newport se pone incómodo, ¿sí? Porque la respuesta, digamos, no es que las personas sean perezosas. Tenemos mucha fuerza de voluntad, muchas personas, pero quizás el foco está puesto en otro lado. Quizás estamos siendo tenaces o lo suficientemente cabezones, cabezonas, ¿no? Tercos. Estamos utilizando esta determinación para cosas que realmente no nos mueven la aguja, que no son realmente importantes con respecto a lo que sí realmente nos mueve la aguja o es importante y realmente nos da de fondo realmente un resultado y mueve realmente el barco hacia una dirección, ¿no? Porque digamos, la respuesta es que la cultura moderna está organizada exactamente en la dirección contraria, si se fijan, gente. Vivimos en una economía de la atención, ¿sí? Miles de empresas compiten todos los días por capturar algunos segundos de nuestro foco, de nuestro tiempo, ¿sí? Por llamarnos la atención. Redes sociales, notificaciones, plataformas, publicidad, ¿no? Estamos expuestos a un fuego cruzado increíble, correos electrónicos, mensajería instantánea. Ni hablar de quienes te tocan la puerta o te llaman por teléfono y requieren porque se les ocurrió de tu presencia, que bueno, habrá que ahí ver con cintura, con una buena espalda, si realmente es tan vital o no, si es tan importante o no, si requiere o no realmente nuestra atención o si realmente podemos también trabar cierto tiempo y no poner en modo avión y nuestra vida, nuestro teléfono o lo que sea y bueno, tomarnos el tiempo de producir ese valor y luego atender las otras cuestiones que seguramente el mundo siga girando, ¿no? Gente, lo podemos llegar a constatar en algunas ocasiones que es así o no. Pero digamos, todo está diseñado para atraer nuestra atención. Y cuanto más tiempo permanecemos conectados, más dinero generan esas plataformas y estas empresas a costas nuestras, ¿no? Por eso resulta tan difícil concentrarse, gente, porque son especialistas en distraernos. Tienen hasta no solo conocimientos de venta y de marketing y de psicología, sino de neurociencia. Nos aplican neuromarketing a través del color, a través de todo, a través de nuestros sesgos, a través de nuestra mente reptil, etcétera, etcétera. Tienen un profundo conocimiento de cómo funciona la maquinaria y son expertos en llamarte la atención y en distraerte. No estamos luchando únicamente contra nuestros propios molinos de viento, contra nuestra propia distracción. No, no es una lucha inocente, gente, ¿sí? Estamos luchando contra sistemas enteros diseñados para interrumpirnos. Incluso cuando vas al súper a comprar, si esto no lo sabías, yo cuando me quedé pasmado, me quedé estupefacto cuando lo descubrí. Los changuitos, los carritos del supermercado, ¿no viste que por lo general funcionan mal? No van rectos, no van bien, porque están diseñados para cada X cantidad de segundos o para cada X intervalos de tiempo desviarse para dirigir nuestra atención y nuestra visión hacia las góndolas, ¿sí? Hacia la estantería, hacia sus productos, para entonces constantemente estar chequeando todo el material que hay para ver si nos pueden vender un poco más. Ni hablar de la música que ponen en un supermercado, etcétera, etcétera. Realmente nos están psicopateando a un nivel que muchas veces ni comprendemos o sospechamos. Entonces, no es una decisión inocente o algo que esté sucediendo al azar. No estamos luchando contra nuestra propia distracción, que ya ahí tenemos una maestría a lograr, sino que además estamos luchando contra sistemas enteros, armados totalmente, diseñados enteramente para interrumpirnos, ¿sí? Para llamarnos la atención. Entonces, esto nos lleva a esta cultura de la hiperactividad, en la que, digamos, Cal Newport observa algo muy curioso. Digamos, muchas empresas comenzaron a confundir visibilidad
con productividad, ¿no? Si respondes rápido un correo, pareces productivo, ¿sí? Si participás en muchas reuniones, pareces productivo. Si siempre estás disponible, pareces productiva, productivo, ¿sí? Pero parecer productivo y ser productivo son cosas muy diferentes. Una cosa es aparentar y otra cosa es ser, ¿no? Y este es uno de los grandes engaños de nuestra época, de nuestra era, porque la actividad es visible. Sí, sí, hay un montón de actividad, todos los días hay un montón de gente haciendo cosas. Es evidente, está patente a la orden del día, a la luz. ¿Sí? Entonces, la actividad es visible, la profundidad no. Todos pueden ver que enviaste 50 correos, pero nadie ve las 2 horas que dedicaste a resolver un problema complejo. Todos pueden ver que participaste en una reunión, pero nadie ve las 3 horas que invertiste diseñando un proyecto, una estrategia, ¿sí? Ardiendo un plan, digamos. Por eso muchas organizaciones terminan premiando el trabajo superficial porque es más fácil de medir, es más fácil de ver, ¿sí? Es más fácil, está a la orden del día. Lo visible suele recibir reconocimiento. Y lo importante suele ocurrir normalmente en silencio, gente. ¿Qué te parece esa idea, no? Impresionante. Digamos, por ejemplo, si miramos, hay algo muy curioso que tiene que ver con Bill Gates y las Think Weeks, ¿no? Las semanas para pensar, las semanas de pensamiento que él tiene. Acá aparece uno de los ejemplos interesantes, ¿no? Más interesantes del libro también. Habla de Bill Gates. Durante años él implementó algo llamado Think Weeks, ¿no? Semanas de pensamiento. Semanas completas dedicadas exclusivamente a pensar. Nada de reuniones, nada de llamadas, nada de gestión cotidiana. Solamente lectura, reflexión, análisis y pensamiento estratégico. Gates, ¿sí? Bill Gates, se retiraba a una cabaña aislada que él tenía por ahí, y llevaba informes, llevaba libros, artículos, notas, ideas, y durante varios días se sumergía completamente en ellas, ¿sí? Muchas decisiones importantes para Microsoft, nacieron también en esos periodos, y, digamos, esto nos deja una enseñanza enorme. También, digamos, eh, pensar es trabajar, ¿sí? Pensar también es trabajar, gente. Pensar lleva energía. No es como imaginar que pensamos. Pensar, reflexionar, sopesar las ideas, realmente lleva un trabajo. Es un trabajo arduo, lento y dificultoso, como bien lo decía antes, ¿no? Pensar profundamente es trabajar. Reflexionar es trabajar. Es poner la maquinaria al servicio de, ¿sí? Diseñar estrategias también es trabajar, es pensar. Aprender es trabajar, ¿sí? Sin embargo, muchas personas sienten culpa cuando no están haciendo algo visible, algo tangible, ¿sí? Algo que tiene un efecto inmediato, un efecto wow que llama la atención y los demás pueden palmear, ¿no? Y pueden aclamar. Esta cuestión de la validación externa, ¿no? Y de tener algo que sea suficiente en el tiempo, que haya suficiente tipo de acciones para entonces, digamos, tener la suficiente validación. Digamos, esto no para nada tiene que ver con el trabajo profundo muchas veces, ¿no? Como bien estamos viendo. Y bueno, y ahí pierden una de las fuentes más importantes de ventaja competitiva que existen, que es justamente el deep work, ¿no? El diferencial de que hablábamos hoy. En el libro también se habla, otro ejemplo fascinante que plantea, se habla de Theodore Roosevelt, ¿sí? De Theodore Roosevelt, ¿sí? El bueno de Theodore, digamos, cuando era estudiante, tenía, bueno, una agenda desbordada, ¿sí? Actividades sociales, deportes, obligaciones académicas. Paradójicamente, disponía de menos tiempo que la mayoría de sus compañeros. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo él? Desarrolló una estrategia, ¿sí? Asignaba bloques extremadamente limitados para estudiar.
Y durante esos bloques, digamos, trabajaba con intensidad absoluta, sin interrupciones, sin distracciones, sin concesiones, ¿sí? Y el resultado fue sorprendente. Lograba producir enormes cantidades de trabajo en periodos relativamente cortos, porque la intensidad multiplica la productividad, ¿sí? Y acá aparece una idea que quiero que recuerdes, que te la apuntes ahí, que la pongas en el imán, en el imán de tu nevera, de tu heladera, ¿sí? Digamos, no siempre necesitamos más tiempo, muchas veces necesitamos más profundidad, ¿sí? No siempre te hace falta tiempo, muchas veces te falta intensidad. Este, y esta sola idea ya tiene un poder enorme. No sé qué opinás al respecto, pero yo creo que es así. Y está muy buena. Está muy, muy buena. Em, digamos, el trabajo profundo tiene sentido, ¿sí? Llegamos ahora a una de las ideas más hermosas de todo el libro. Y probablemente capaz quizás, ¿no? Una de las más olvidadas, ¿no? Newport sostiene que el trabajo profundo no solamente produce mejores resultados, también produce una vida muy satisfactoria, ¿sí? Una vida más satisfactoria, superlativamente más satisfactoria. ¿Por qué? Porque existe algo profundamente humano en la experiencia de concentrarse por completo, ¿sí? En ese ensimismamiento que acaece, digamos, que sucede, ¿no? Cuando vamos atravesando las diferentes etapas, los diferentes niveles de concentración y llegamos a este núcleo, cuando estamos totalmente absorbidos por una tarea, ensimismadísimos ahí, bueno, el tiempo parece desaparecer. ¿No te ha pasado alguna vez? Eh, las preocupaciones disminuyen, ¿sí? La atención se unifica, tu todo está ahí presente, toda tu capacidad, todo el potencial está ahí presente, totalmente dedicado a eso, ¿sí? Y aparece una sensación muy especial, ¿sí? La sensación de estar plenamente involucradas en lo que estamos haciendo. Esta idea justamente conecta con los estudios de Mihaly, no sé bien cómo se pronuncia, te lo tendría que escribir, ¿sí? Sería como Csikszentmihalyi, ¿no? Sobre el estado de flow. Csikszentmihalyi. Y digamos, sobre el estado de flow, este estado, que bueno, se ha nombrado eh, en, en muchas ocasiones de diferentes maneras, ¿no? Los raperos hablan muchos del flow, ¿no? Estos MCs, estos maestros de ceremonia. En ese estado, digamos, donde el desafío, digamos, y la habilidad se encuentran y se encuentran a una altura no solo de excelencia, sino que todo fluye increíblemente, ¿no? Todo fluye de maravillas, ese estado de flow, de fluidez, ¿no? Y donde experimentamos algunos de los momentos, digamos, más gratificantes eh, de nuestra vida, ¿no? O de eso que nos convoca. Por eso Newport afirma que una vida llena de profundidad suele ser una vida más rica, ¿sí? No solamente económicamente hablando, no hablamos de la riqueza, no viene solo de una cuestión de economía, ¿no? De una cuestión monetaria. Hablamos de riqueza a nivel, no sé, no solo intelectual, digamos, no solo económicamente te quería decir, sino a nivel intelectual, ¿no? Hablamos de riqueza emocionalmente hablando, ¿no? De riqueza humana, humanamente hablando, ¿sí? Y un poco la reflexión del dojo, quiero detenerme un momento acá, porque esto va mucho más allá del trabajo, va mucho más allá de los negocios, va mucho más allá de la productividad, yo creo, ¿sí? ¿Cuánta profundidad hay en nuestras conversaciones? ¿Sí? ¿Cuánta profundidad hay en nuestras relaciones? ¿Cuánta profundidad hay en nuestra lectura? ¿Cuánta profundidad hay en nuestra práctica? ¿Es nuestra práctica deliberada? ¿Sí? Porque quizás, digamos, la verdadera pregunta no sea cuánto estamos haciendo, sino con cuánta presencia estamos
viviendo, ¿sí? Y esto conecta con algo que veremos más adelante en otros libros, ¿sí? De esta biblioteca de emprendedores, del emprendedor. Por ejemplo, en libros como Esencialismo de Greg McKeown, digamos, o en el libro The One Thing, ¿sí? Bueno, en realidad el libro de esencialismo de Greg es Essentialism, ¿no? O The One Thing de Gary Keller, ¿sí? La única cosa podría ser una traducción, que justamente estos libros están muy interconectados entre sí, o Hábitos Atómicos de James Clear. Hay un hilo conductor muy afín con este libro de hoy, ¿sí? Libros que, digamos, parten de una observación similar, ¿sí? Lo importante rara vez es hacer más cosas, ¿sí? Lo importante suele ser identificar qué es verdaderamente importante, cuál va a ser digamos, el núcleo, ¿no? El diferencial en nuestro foco, dónde vamos a poner la atención, la energía. Eh, y entonces, entendiendo qué es lo que es verdaderamente importante, qué es esa única cosa que haciéndola todo lo demás mejora, digamos, vamos a dedicarle nuestra mejor atención entonces a ello, para obviamente traccionar la máquina de otra manera, ¿no? Para llegar realmente a otro nivel de desempeño, realmente a otro nivel superior de resultados. No importa cuál sea la tarea que nos convoca, que nos requiere, ¿sí? Y hasta aquí, digamos, entendimos por qué el trabajo profundo es valioso, por qué es raro, ¿sí? Y por qué puede convertirse en una ventaja competitiva enorme, en múltiples aspectos. Ahora llega, bueno, el momento de pasar a la práctica, ¿sí? Porque una idea solamente cambia una vida cuando se convierte en acción. Y en la siguiente sección de este libro, de Deep Work, vamos a entrar en el corazón operativo del libro, ¿sí? En el corazón operativo de Deep Work, de este Céntrate de Cal Newport, con las 4 reglas que propone Cal Newport para entrenar la concentración y recuperar el control de nuestra atención. Y hasta aquí llegamos con esta primera exploración de Deep Work de Cal Newport, este librazo, ¿sí? Que espero que hayan disfrutado hasta acá este resumen, este sobrevuelo por el libro, esta exploración por los diferentes, digamos, conceptos que plantea, por las ideas que trae. Y vimos por qué la concentración profunda se está convirtiendo en una de las habilidades más valiosas de nuestro tiempo, y vimos por qué es tan escasa también, ¿sí? Y vimos cómo algunas de las personas más productivas e influyentes de la historia protegen y protegían espacios para pensar del modo que lo hicieron, para crear, ¿no? Y desarrollar trabajo de alta calidad. Pero bueno, todavía no respondimos la pregunta más importante: ¿cómo se entrena todo esto? ¿Sí? ¿Cómo recuperamos una capacidad que muchas, hemos ido perdiendo durante los años con el avance de la tecnología, con esta cuestión, ¿no? Esta invasión cultural que nos llega como influjo del entorno, ¿sí? ¿Cómo construimos una vida con más profundidad y menos distracción? Sería una pregunta interesante, ¿sí? Y bueno, eso es exactamente lo que vamos a desarrollar en la próxima entrega. Sí, vamos a meternos de lleno en las 4 reglas del trabajo profundo que propone Cal Newport en la parte 2 del libro, ¿sí? Reglas concretas, aplicaciones prácticas, digamos, puntuales, ejercicios, ¿sí? Y la prueba del dojo para que puedas llevar estas ideas, digamos, a tu vida cotidiana. Y bueno, y si este episodio te aportó valor, escribí en los comentarios ahí abajo, ¿sí? Trabajo profundo, ¿sí? O Deep Work. Si realmente te aportó valor, déjame ahí tu valoración, contame qué te pareció, si ya lo conocías, si te pareció novedoso, si te amplió un ángulo en tu vida, si crees que tiene aplicación práctica, si lo crees coherente o es valiosa, digamos, el aporte o la idea, ¿no? La estrategia que trae, ¿no? Esta cuestión del deep work con el shallow work en la vida, y cómo esto puede impactar realmente en tu desempeño, en tu productividad, ¿no? En los resultados en tu vida individual, profesional. Y contame, digamos,
¿cuál es hoy quizás la principal distracción que compite por tu atención? ¿Sí? No olvides también suscribirte al canal, activar la campanita si querés, digamos, enterarte, ni bien publico alguno de estos episodios, algunos de estos resúmenes, digamos, algunos de los tópicos y otras hierbas que tenemos para compartir aquí en el Dojo de Mentalidad, y obviamente compartir este contenido con otros practicantes y forjadores de mentalidad como vos, otros practicantes y forjadoras de sabiduría o de destino como vos. Mi nombre es Francisco Medrano y esto fue Dojo de Mentalidad en esta edición. Espero que te haya gustado, ¿sí? Dojo de Mentalidad es esto y es sabiduría práctica para la vida cotidiana. Nos vemos en la parte 2 de este librazo de Cal Newport, ¿sí? Deep Work o Céntrate. Muchísimas gracias.